Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el país, soy Juan Luis Orrego y estamos en Tiempo Después. Todos hemos escuchado muchas veces la frase, a la droga dile no, pero ¿sabemos realmente cuáles son las consecuencias a un nivel físico, mental y emocional? Pasaremos revista históricamente algunas drogas o alucinógenos importantes, el San Pedro, la ayahuasca, el opio, la marihuana, en fin, ese recorrido histórico también estará presente esta noche. En el programa de hoy, de la ayahuasca a las drogas de diseño. De hoy tenemos a dos grandes invitados. Me toca presentar a Frank García, él es psicólogo de la línea Habla Franco de De Vida. Bienvenido, Frank. Hola, Melania, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Para hablar de un tema muy importante acerca de las drogas. Así es. Bueno, y esta noche también nos acompaña Milton Rojas. Él es profesor universitario y coordinador del programa Lugar de Escucha de Cedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para iniciar el programa, ¿cómo podemos definir lo que es una droga? Bueno, hay algunas definiciones, sin embargo, creo que todas confluyen en que se trata de cualquier sustancia, sea natural, sintética o semisintética, que cuando ingresa al organismo va a modificar el funcionamiento del cerebro, en algunos casos va a alterar el estado de la conciencia. Y no todas pues tienen la capacidad de generar adicción, también eso es importante precisar. O sea, no todas las sustancias psicoactivas o drogas definitivamente generan adicción, algunas sí, otras no, ¿no? Entonces es creo importante hacer ese tipo de precisiones, porque cuando a las personas se les pregunta por el concepto de drogas, casi la mayoría inmediatamente se les viene a la cabeza, por ejemplo, las drogas cocaínicas, ¿no? Pero ni siquiera mencionan al alcohol, cuando el alcohol también es una sustancia capaz de generar adicción, que es el alcoholismo, por ejemplo. Claro. ¿Y podemos hablar, Frank, de distintos tipos de drogas? Claro, ahora, lo que comentaba Milton es cierto porque, bueno, habría que hacer una diferenciación también en el término droga propiamente dicho, ¿no? Como decía Milton, sobre la actividad que tiene en el sistema nervioso central, ¿no? De modificar, o la propiedad de modificar funciones, ¿no? Conductuales, emocionales, cognitivas, ¿no? Pero en las drogas psicoactivas ya van, digamos, a una función más específica, ¿no? Donde las personas buscan casualmente ese tipo de efectos, ¿no? Entonces podemos hablar definitivamente de diferentes tipos de drogas según los efectos, ¿no? Que producen en el sistema nervioso. Hay drogas que deprimen, ¿no? Disminuyen la actividad cerebral, hay drogas que estimulan, ¿no? El sistema nervioso central, y hay drogas que también provocan una perturbación, una alteración en la conciencia, ¿no? Milton, ¿y los antiguos peruanos consumían drogas? Por ejemplo, estoy recordando la planta del San Pedro en la iconografía Chavín. Bueno, efectivamente, en la universidad, cuando se veía, por ejemplo, los cursos en Historia de las Drogas, efectivamente, en el Perú y toda esta parte del continente sudamericano, casi siempre se encuentra que el hombre ha convivido con sustancias, principalmente de tipo alucinógenos, las sustancias folclóricas, desde el norte de Venezuela hasta el sur de Chile, ¿no? Siempre han habido presencia de ciertas sustancias, principalmente naturales, ¿no? No me refiero a la marihuana, estoy hablando, por ejemplo, del peyote, ayahuasca, los hongos y otros alucinógenos naturales. Pero digamos, ¿no? que el uso era más orientado hacia un ritual que hacia un uso recreativo. Los sacerdotes eran que utilizaban esto para, según la creencia, ¿no? Conectarse con las divinidades, ¿no? Con los dioses. El alucinógeno era un medio para conectarse, digamos, con el mundo de la religión, de los dioses. Y como tratamiento también para determinadas enfermedades. Porque evidentemente hasta ahora, por ejemplo, en la Amazonía peruana, claro que en menor intensidad, donde no llega todavía el médico hasta ahora, mucha gente tiene concientizada o muy internalizada en su esquema de que hay que ir a consultar con el chamán, por ejemplo, ¿no? Y hasta ahora todavía se sigue dando ese tipo de creencias, ¿no?
que en buena cuenta sustituyen también, ¿no?, a veces la presencia del Estado en muchos escenarios Sustituyen alejados o del país. complementan también, porque También donde hay complementan, claro que Estado, sí. a veces la gente sigue creyendo en el chamán. Así es, muchísima gente. Carlos Alberto Seguín ya lo mencionaba en sus escritos, ¿no? Y hay una serie de personajes en nuestra historia que han contribuido enormemente, aún siendo médicos, entre comillas, aún siendo médicos, en difundir, ¿no?, la medicina natural, por ejemplo, y dentro de ese marco hay, por ejemplo, sustancias alucinógenas, ¿no? Entonces, bueno, y también había alcohol, o sea, la chicha fermentada ya... Desde la época de los incas. ¿Y Claro. en qué momento, digamos, se comienza a acceder a las drogas de una manera recreativa en la antigüedad? ¿Cuáles fueron las primeras drogas que se consumieron fuera de la ayahuasca, el San Pedro y todas esas drogas? ¿Había opio, por ejemplo? ¿El opio llegó Mucha gente, Perú? Melania, no conocen que acá en Perú, por ejemplo, han habido fumadores de opios, ¿no? Habían escenarios acá en Lima en particular, donde la gente se retiraba, acudía a fumar opio, los fumaderos de opio, ¿no? Evidentemente que eso históricamente se circunscribe, creo yo, entre 1920 a 1950, más o menos por ahí es donde... Pero el opio en realidad llegó formalmente en relativas grandes cantidades con la inmigración china. Sí. Así es, así Y es. los ingleses eran los que tenían el Así monopolio es. del opio. El monopolio lo tenían los ingleses, O sea, claro que los sí. primeros fumadores son del siglo XIX en el Que barrio introdujeron chino a China, inclusive. y en las haciendas, Así donde es, había así es. culíes, los hacendados les vendían opio, ¿no? Así es. ¿Y la así es. marihuana, por ejemplo? ¿Cuándo aparece? En el Perú hay algunas versiones que en cuanto a uso un tanto ya con fines de recreación principalmente, estamos hablando antes de la época del 60, ¿no? Porque cuando comienza a diseminarse este movimiento contracultura de los hippies es cuando ya se expande mucho más, Claro. ¿no? Y creo yo, más o menos en la época del 60 al 70 es cuando ya se asume el consumo de la marihuana con fines recreacionales y con patrones bastante altos, ¿no? Y en la actualidad, nos contaban antes, fuera de cámaras, que es la droga que más se consume En términos ilegales. Claro, en términos ilegales la droga ilegal más consumida, ¿no? En el Y mundo, en términos también en nuestra legales, realidad. en términos El legales que, alcohol. bueno, la legalidad, digamos, Bueno, te ampara, sí, pero sí, sí. el alcohol me imagino que Así debe es, ser el una de alcohol. las más destructivas. Así es la más Y destructiva. lejísima que las otras drogas, ¿no? Ahora, en el caso del alcohol, perdón, de la marihuana también hay que señalar, ¿no? Hablando un poco de la historia, que la marihuana que se consumía pues hace 30, 40 años no es definitivamente la que se consume actualmente, ¿no? O sea, ¿Cuál la era la planta diferencia? genéticamente ha evolucionado, ¿no? ¿Para bien o para mal? ¿En qué sentido? El THC, que es el componente activo más importante de la marihuana, porque tiene muchas otras más, tiene un poder más adictivo, ¿no?, que la que se consumía pues anteriormente. Casualmente porque han evolucionado genéticamente O las sea, plantas, ¿no? digamos, entre comillas, han enriquecido la planta. Han tratado la planta, ¿no? Claro, es un punto extremadamente interesante que permite desmitificar, por ejemplo, algunas cosas que se dicen en cuanto a la marihuana. En Estados Unidos, por encargo del Instituto Nacional de Drogas, se hacen estudios de monitoreo y seguimiento en cuanto a los cultivos de la marihuana. La Universidad de Mississippi está encargado de eso. Y en ese sentido, los informes han sido muy claros y contundentes. ¿Qué quiero decir con esto? De que en relación a la marihuana que se fumaba en la época del 60, justamente de los hippies, la toxicidad de esta sustancia no llegaba ni al 5%. En realidad, alguien decía que esto era como un caramelo, una galleta. Claro, era como fumarte un cigarro. El problema decían, de ¿no? los hippies no fue con la marihuana, fue con los alucinógenos. Con el LSD. Con el LSD Por principalmente. ejemplo. Entonces, el monitoreo de las plantaciones de marihuana de ahora, que ha presentado la Universidad de Mississippi, nos dice claramente que hay calidades de marihuana sintética, entre comillas, que pueden llegar hasta el 30 o 35% de toxicidad en el cerebro. Entonces, imagínate si tú comparas, ¿no?, la marihuana que se está fumando ahora, sobre todo estas nuevas calidades, con las marihuanas del 60, evidentemente pues hay una diferencia enorme. Además, en el 60, este tipo de drogas también eran vinculadas al rock. Claro, lógico. Hippie, El rock, arte, por ejemplo. igual, ¿no? El peace, love y ¿No? music. O sea, Woodstock ya Pero era ahora- la conjunción de todo esto, ¿no? Y ahora también, bueno, que también como que se está yendo la tendencia hacia determinadas actividades, por ejemplo, que se relaciona popularmente con algunas actividades como, por ejemplo, el correr olas, por ejemplo, ¿no? En algunas determinadas actividades también, ¿no? ¿Y es verdad esto que dicen que si uno consume marihuana, digamos, entra con mayor facilidad a otro tipo de drogas? Es una hipótesis, yo diría hasta cierto punto consistente, pero tampoco no hay que definirla como
un hecho causal, ¿no? Si fumas marihuana, inevitablemente vas a pasar a consumir otro tipo de drogas. La cosa no funciona así, ¿no? Pero sí, indudablemente, para muchos que ahora son adictos y son consumidores duros, efectivamente la marihuana fue el trampolín, ¿no? O la puerta. Ahora, pero genéricamente es el alcohol No. el que te puede llevar a la droga, ¿no? Bueno, en el alcohol sí, pues efectivamente el alcohol ha sido la sustancia más investigada en términos de vulnerabilidad genética. Entonces sí, se ha demostrado que, por ejemplo, si tus padres, ambos, han sido alcohólicos o son alcohólicos, la probabilidad de que tú enganches en alcoholismo está por encima del 50%. ¿Y eso ¿no? por qué? ¿Porque es Porque aprendido? hay ¿Porque una- está dentro del Hay los una genes? transmisión de alguna forma de información en cuanto a la Sí, enfermedad. es se una refiere. transmisión genética, pero también cultural, porque tú los has visto consumir. Así es. De aprendizaje. De Hay una serie de aprendizaje. factores internos y externos pues, que tienen que ver. ¿no? Claro, además con mucha facilidad, digamos, los jóvenes uno les permite, bueno, que tome, es normal, que se meta unas borracheras, pero en realidad no somos conscientes. Ahora, cuando de hablamos de los riesgos. probabilidades de ingreso, como ya anteriormente le llamaban la puerta de entrada a drogas mayores, De Vida tiene un estudio interesante en escolares que habla de probabilidad de consumo de sustancias previas, ¿no? Por ejemplo, dice, los que han consumido alcohol tienen 60 probabilidades de consumir marihuana. ¿Ok? Claro. Los que han consumido marihuana tienen 160 probabilidades más que los que no han consumido de consumir drogas cocaínicas, por ejemplo. Y los de la cocaína ya van a veces a las drogas estas de fantasía, que las llamo yo, estas drogas químicas, Así ¿no? es, así es. Ajá. Sí, de hecho, también es importante aclarar, no es que la enfermedad se hereda, es importante precisar, no es una enfermedad hereditaria. No es una Lo causa-efecto. que se transmite es la sensibilidad. Claro. Entonces, si tú, sobre todo aquellos chicos o chicas que comienzan a tomar alcohol o consumir cualquier sustancia tempranamente, es decir, un consumo precoz de 12, 13 años, ellos tienen el doble de riesgo porque su sistema nervioso central, como está en franca estructuración, no tiene mucha defensa a la presión de la droga. Y si a eso le sumas la información de la familia, entre comillas, esa sensibilidad biológica, comienzas a los 12 con abuso de alcohol, 12, 13, a los 20 años y eres alcohólico. Claro. Así de simple, ¿no? Que es uno de los factores, ¿no? Pero hay Así muchos otros factores. El problema de la adicción es una enfermedad, es considerada como una enfermedad, pero multicausal, ¿no? Así es. El ambiente, la familia, lo genético, ¿no? Y la disponibilidad, los bajos precios La de la droga. facilidad, Ese es otro el tema. acceso. Para acceder. Así es, El así es. acceso. Bueno, pero de ¿no? eso hablaremos en el siguiente bloque. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos.